No, nada, doctora. Ok, esperar que se cargue. Ya se ve, quisiera ver, sí, Ahí ya se ahora ve. ya pueden ver. Muy bien, entonces el tema de la siguiente semana, de la práctica de la siguiente semana es el tema de pH o la técnica es denominada como la pHmetría, ¿ya? En realidad este concepto o el concepto a su vez y el parámetro es un factor que normalmente se mide no solamente de las muestras, ¿no? Sino tiene que ver con casi absolutamente todos los elementos que nosotros utilizamos en la vida, los alimentos, el cuerpo, los medicamentos, el agua que consumimos, nuestros fluidos biológicos, por ejemplo, tienen que tener un pH que permita mantener el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, el parámetro del pH es un parámetro muy importante que se determina en casi en todos los aspectos, ¿no? Es decir, cuando uno hace investigación de una muestra, podemos determinar el pH para saber cuál es ese valor. Cuando vamos a analizar los alimentos, por ejemplo, también cuando vamos a analizar ustedes muestras biológicas, ¿no? Es muy importante. Y en general, para cualquier tipo de trabajo, siempre se hace una medida de pH. Entonces, lo que nos debe de quedar claro, lo voy a poner en presentación o presentación, a ver, se cambió, ahora sí, ¿no? Por ejemplo, normal dicen, hay muchas teorías, ¿no? Que mencionan que algunas enfermedades están causadas justamente por estas variaciones de pH que les ocasionamos al organismo como consecuencia del consumo de nuestros alimentos, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros conozcamos o al menos de manera general sepamos cuáles son esos rangos de pH, ¿no? Uno podría analizar no solamente en la próxima semana que vamos a hacer en la práctica, ¿no? Sino ser bastante analíticos en ese aspecto y ver que cada uno de los alimentos que nosotros tendemos a consumir, pues tienen un determinado pH, ¿no? Unos son más ácidos, otros son más neutros y otros son alcalinos, ¿no? Fíjense que también hay el pH de nuestra piel, ¿sí? Fíjense cómo va cambiando entre la frente, la axila, vamos a suponer, la mama, la parte de la mama inferior, mira, de 5,8, 4,6 y en la axila 6,2. Más bien ya entrando a lo que es la neutralidad, ¿no? Pero tenemos algunas regiones, sobre todo las mujeres, por ejemplo, en la parte de la vagina tenemos un pH de 4, ¿no? Entonces, como inclusive todos estos insumos que utilizamos, ¿no? De cuidados personales, shampoos, cremas de enjuague, cremas de cara, geles para bañarse, etcétera, todo aquello tiene que tener un pH que equilibre, obviamente, con el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso hay, por ejemplo, una crema especial para el cuerpo, es muchas veces diferente al de las manos por no solamente el pH, sino por otros componentes que requiere. Acuérdense que las manos están más eh, expuestas, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que tener más cuidado, etcétera, ¿no? Fíjense como aquí tenemos un esquema de algunos alimentos, ¿no? Quien no quiere comer una pizza, una dona, un pH 3. Ya fíjense, una gaseosa normalmente, ¿no? Y en la mañana, digamos, salimos volando de la casa, no hemos consumido, el pH de nuestro estómago está entre 1 y 2. Consumimos algo más ácido como esto, pues el daño que nos estamos generando, ¿no? No tenemos el hábito ni siquiera de en la mañana, lo que recomiendan también es que debemos de beber un vaso de agua. Fíjense que toda la noche cuando estamos descansando, nuestro organismo está generando componentes, ¿no? Está metabolizando los alimentos, algunos más lentos, otros más rápido. Y cuando nos levantamos, evidentemente,
en toda la región, desde la boca, obviamente, hasta lo que es el esófago y evidentemente en el estómago, pues el pH de eso ha disminuido bastante. Toda la noche se está trabajando y ¿qué es lo más sano, como mencionan, ¿no? Estas nuevas tendencias que hay de cuidados de la salud con los alimentos, básicamente, es tomarse un vaso de agua, ¿no? Ahora dicen otras teorías, ¿no? Un vaso de agua con un poquito o con media rodaja de limón, ¿no? Eh, cuán ácido sea, por ejemplo, es algo que podemos también medir en la práctica, ¿no? Traernos un medio limón, poner agua que normalmente utilizamos, nosotros, ¿qué agua consumimos? La del grifo, ¿no ven? Excepto que alguna vez estemos en la calle, consumimos un agua de botella, ¿no? Pero normalmente es la del grifo, ¿no? Y que la hacemos hervir, evidentemente, y que con esa agua hervida fría nos preparamos en la mañana. O los que tenemos el hábito en la mañana de despertarnos, tomamos un agua tibia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuán bueno será para el organismo? Fíjense que tiene un pH neutro, cuando entra a mi organismo que está ácido, pues va a hacer que esa acidez disminuya, ¿no es cierto? Y eso es muy bueno para el organismo, ¿no? Entonces, la importancia del pH es bastante grande, ¿no? También para cuando vamos a medir el pH en la práctica hay que tomar en cuenta el agua. Normalmente todas las soluciones que se preparan en los laboratorios, soluciones tampones, soluciones buffer, etcétera, la mayoría son preparados con agua. En el caso del laboratorio siempre se prepara con agua destilada, ¿no? El agua tiende a ionizarse completamente, es decir, se va a ionizar en iones protón, iones OH, ¿ya? Y la concentración de estos iones protón y estos iones OH dentro del agua es las mismas, es decir, cada uno tenemos una concentración de iones hidrógenos de 10 a la menos 7 y de OH de 10 a la menos 7. En total tenemos la constante de disociación, pues tiene un valor de 10 a la menos 14 mol sobre litro, ¿no? Cuando hablamos también de estas concentraciones de estos iones, es decir, de los protones o de los hidroxilos u oxidrilos, si hay mayor concentración de protones, decimos que la disolución es ácida. Si la concentración de estos protones con los hidroxilos es igual, es decir, hay la misma proporción que es en el caso del agua, pues la disolución es neutra, ¿no? Y en el caso de que la concentración de los iones OH sea mayor, pues la disolución es básica. Entonces, esto es un concepto muy general que debemos de saber manejar. Cuando una disolución es ácida, cuando es neutra y cuando es básica. Obviamente también estos parámetros de acidez y basicidad nosotros a través de soluciones tampón y amortiguadoras podemos ir modificando, ¿no? Eso, por ejemplo, ustedes cuando vean analítica al año, o quién sabe que ya algo han visto en inorgánica, no sé si ya han pasado el tema de pH o de cálculo de las concentraciones de los iones. Si alguien en la sala me puede comentar. Hola. Sí, sí, doctora, ya hemos visto el tema de pH. El tema de pH, ¿no? Entonces no hay mucho, digamos que aquí lo único ver, no sé si ustedes se han centrado solamente en medir soluciones inorgánicas como ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, hidróxido de bario, calcio, ¿no? Nosotros aquí atendemos a medir muchas, sobre todo medimos algunos medicamentos, medimos algunos alimentos, ¿sí? Y algunos productos de higiene, ¿no? Que es para que uno tenga una idea, ¿no? El pH, la fórmula del pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones, ¿no? Y tenemos una escala de pH, ¿sí? Que va del 1 al 14. Del 1 al 6 es considerado ácido, 7 es neutro y de 8 en adelante es alcalino. La forma de poder medir el pH en el laboratorio hay dos formas, ¿no? Una que puede medirse con papel pH, pero también hoy en día ya hay unas tiras de pH, ¿ya? Es decir, que aquí en este papel de pH o papel al tornasol, solamente tenemos un color 1, 2, digamos 3, 4, de 1 hasta 14, ¿no? Entonces, se utiliza un pedacito del papel con una varilla, se coloca en un vidrio de reloj, la punta de la varilla se humedece con la muestra y se coloca sobre un pedazo de pH, ¿ya? Pero hay otra que son unas tiras que tienen varios colores, ¿ya? Dentro
de la misma y lo que se hace es medir con estas tiras para que se pueda medir. Y ahí tenemos varios. Por ejemplo, vamos a suponer que son los colores de una tira. Los tres tienen que coincidir para que, bueno, pues tengamos la medida de pH. Los antiguos cintas de pH o papel solamente iba de 1, ¿sí? 1, 2, 3, no puedo medir 2, 5, ¿ya? Sin embargo, esto también ha ido mejorando en el tiempo y tenemos unas cintas de pH que nos ayudan a medir 1, 1.5, 2, 2.5, etcétera, ¿ya? Pero obviamente esta medida se ha mejorado con estos equipos que son los famosos pHímetros, ¿ya? Que básicamente tiene un pHímetro, tiene dos electrodos, ¿no? Uno el que nos va a ayudar a medir, que va a ser un electrodo de vidrio que tiene una punta de vidrio que es bastante sensible, en cuyo interior tiene un hilo de plata, ¿no? Que es el conductor justamente de estos iones, ¿no? Y en el pHímetro, el que tenemos es parecido a este, con la diferencia que no tenemos una impresora. Es un pHímetro de brazo, también hay un pHímetro de mesa que lo vamos a ver enseguida. Y lo que se hace básicamente es colocar los electrodos en la solución que yo quiero investigar, medir el pH y se registra en la pantalla, ¿no? Eso tiene una gran ventaja, ¿sí? Es evidentemente mucho más exacto, como siempre, que una cinta de pH, ¿no? En una cinta de pH va a medir 1 o 2 o 3, o excepto que usemos estas que son mucho más caras, que van con escalas de 0,5. En cambio, en este me va a medir a mí si es 5.3, 5.2 o es 6.7, 6.6, etcétera, ¿no? Además, estos pHímetros tienen una ventaja que se puede utilizar otros parámetros que también nos pueden ayudar a entender los pHs, ¿no? La diferencia de potenciales, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente miden el pH, pero nosotros en este caso los pHímetros los vamos a utilizar para eso, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que hay que saber. ¿Cuál es la fórmula del pH? ¿De qué manera podemos medir? ¿Cuál es la escala del pH? Y obviamente la fórmula que hemos visto hace un momento, ¿no? Es decir, la concentración de estos iones que nos están indicando que el pH es más ácido, es básico o es neutro, ¿sí? Entonces, nosotros, como todo, fíjense, hasta en los pHímetros se calibra, ¿no? Durante estas últimas 3 semanas hemos estado viendo temas de destilación, ¿verdad? Temas que tienen que ver con calor. Y 4 semanas en realidad, porque hemos visto punto de fusión, punto de ebullición, destilación sencilla, destilación fraccionada. En cada una de estas técnicas que hemos hecho, hemos aprendido a lo largo ya 4 veces a calibrar el termómetro, ¿ya? Lo mismo sucede con un pHímetro, ¿ya? Un pHímetro antes de usarse hay que calibrar. Y lo primero que ustedes van a hacer en el laboratorio es calibrar su pHímetro, ¿ya? Es decir, el pHímetro que les toca. Estos son los que tenemos en el laboratorio. Uno de brazo, fíjense que la lectura está por acá, y otro de mesa que funciona a pilas, ¿ya? Es decir, se coloca una batería y este es mucho más sencillo que este otro respecto a su uso. Tiene solamente un par de botones que nos van a permitir pues medir fácilmente el pH, ¿no? En cambio, este de brazo tiene más opciones de poder usar el equipo, ¿no? Entonces, todo el mundo lo primero que va a hacer es medir en soluciones de pH conocido, es decir, son soluciones amortiguadoras que han sido estandarizadas. La rosada es de pH 4, la amarilla es de pH 7 y la celeste es de pH 10. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se maneja correctamente un pHímetro? Lo primero, cuando les entreguen, lo primero que hay que hacer es enjuagar en abundante agua destilada y luego el electrodo introducir en un vaso con agua destilada, ¿ya? Entonces, lo dejamos ahí mientras les están dando a todas las mesas estas sus soluciones estándar de pH para calibrar, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, los pasos son sacar del pHímetro, ¿sí? Secar con un papel absorbente y poner en la primera solución, ¿ya? Cuando se coloca el electrodo, se deja después a que se estabilice.
¿ya? El pHímetro, ¿no? Se deja que se estabilice hasta que en la pantalla nos va a salir la medida de ese pH. Siempre se empieza con el pH de 4, es decir, con la solución rosada, ¿no? Esperamos. ¿Para qué calibramos? ¿Para qué calibrábamos el termómetro? A ver, alguien que me pueda decir. Un minutito, por favor, ¿ya? ¿Alguien me puede responder para qué calibrábamos el termómetro? ¿Cuál es el objetivo de calibrar el termómetro? Hola, ¿se me ha ido mi señal? Hola. No, doctora, se la escucha. Ah, bueno, estoy esperando la respuesta. 4 semanas que hemos hecho lo mismo. Doctora, para que la lectura de la temperatura sea precisa. ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Nadie? Alison, ¿qué ha pasado? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho muy bien. Ah, sí, al igual que mi compañera también ya dijo, es para que la lectura de la temperatura sea más precisa. Algo más hay por ahí. No solamente es para que sea más precisa. Marlene. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Calibramos el termómetro para tener la certeza de que el termómetro baje a lo que es a 0 grados centígrados. En caso de que este termómetro tenga alguna variación, por ejemplo, hemos visto en la práctica que algunos termómetros solo bajaban hasta lo que era 1 o 2 grados centígrados. Entonces, el resultado que nos dé, debemos restar hasta cuánto haya bajado lo que es el termómetro, los grados centígrados del termómetro. Entonces, de esa forma vamos a obtener lo que es la temperatura real. Bueno, vamos a obtener lo que es la temperatura real. Correcto. Muy bien, Marlene. ¿De qué grupo eres? Del grupo del día lunes. El lunes. Lunes. Muy bien. Te ganaste unos puntitos. ¿Ya? Es correcto. En realidad calibramos un equipo antes de utilizar para saber el factor de error que tiene o no. ¿Ya? Por ejemplo, como mencionaba su compañera, algunos termómetros que tenemos en el laboratorio marcan, en vez de llegar a 0, llegan a 2, ¿ya? O a 1. Y algunos otros, por ejemplo, llegaban a -2. Entonces, esos valores, ¿qué me están indicando? Sabemos que el hielo, su punto de fusión es 0 grados. Aquí en la Luna y en la China, donde sea, ¿sí? Entonces, como tenemos ese estándar, nosotros sabemos que debería del termómetro llegar a 0. Pero no todos los casos. Entonces calibramos justamente para tener ese valor que nos va a ayudar a ¿qué? A corregir, ¿no? Es decir, como menciona la compañera, a corregir es, o sea, si mi termómetro marca 2 en vez de 0, sé que tengo un margen de error de 2 grados. Entonces, cuando yo dé la lectura, vamos a suponer del etanol, podría haber leído 69 y en realidad, como tengo que restarle porque al 0
le estaba sumando 2, tengo que restarle esos 2, ¿no? Y en el caso de que mida menos 2, pues es al revés el factor de corrección que se hace, ¿ya? Entonces, ese es el criterio de poder calibrar. Lo mismo sucede en el caso de los pHímetros, estos equipos que hay que calibrar, ¿no? Con estas soluciones estándares, ¿ya? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es dejar el termómetro y, dejar el pHímetro y luego ir calibrando en cada uno de estos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? El procedimiento siempre es el mismo. Agua, siempre debo dejar el electrodo en agua destilada, ¿ya? Lo levanto, limpio con un chorro, todas las mesas van a pedir una piseta. Voy a enjuagar con esa piseta, voy a secar con un papel absorbente. Todo el mundo debe traer la próxima semana papel absorbente, papel secante, papel para poder secar el electrodo y vuelvo a medir a la segunda solución. Espero que se estabilice, leo la lectura, levanto, enjuago con abundante agua, luego seco y luego introduzco a esta tercera solución. Entonces, una vez que tengamos esta lectura, alguno de estos está bien, otro marca con un margen de error, o a veces, ¿qué sucede? Con un tampón marca bien, con unas soluciones de estas estándares marca bien, y con la otra hay un factor de error, ¿no? Y con la otra también marca bien, ¿no? Entonces son esos detalles que uno tiene que ver a la hora de hacer la lectura. En la práctica, ¿qué vamos a utilizar para leer? Agua destilada, agua del grifo y agua mineral, ¿sí? Van a traer también ustedes Coca-Cola y una Coca-Colita pequeña, no van a traer una de 500 con una de 300, estamos de sobra, ¿ya? Que puede ser, luego en el laboratorio van a sacar, van a medir primero tal cual para que vean el pH a los que nos gusta tanto la Coca-Cola, saber lo dañino que es, y otras sin gas, ¿no? Luego shampoo, que también usamos, y si ustedes mirarían con un poquito más detalle las propagandas, ¿no? pH neutro, dice, ¿sí? pH de 7, ¿sí? Veremos si realmente tiene pH 7 o cercano a 7, ¿no? Entonces, las cremas de enjuague, los jabones líquidos, los jabones corporales, por ejemplo, como han visto en la diapositiva, el cuerpo en diferentes regiones tiene diferentes tipos de pH, ¿no? Y un medicamento que lo utilizamos también y lo hemos utilizado ahora de manera indiscriminada, el paracetamol, ¿ya? También lo que deberíamos de aquí medir y que el sulfateazol no lo vamos a usar por si acaso, ¿ya? Entonces, el año pasado, aparentemente este medicamento ya no hay mucho en el mercado y es difícil que lo consigan. Entonces, solamente nos vamos a quedar con paracetamol. Yo que les sugiero también que podamos medir, por ejemplo, el pH de sus aguas aromáticas. ¿Se acuerdan que hemos obtenido con el aceite esencial? Traigan en un tubito de ensayo un poquito de esa su agua aromática y podemos medir el pH. ¿Ya? Entonces, para saber realmente qué pH tiene, es ácido, es básico. Acuérdense que con esa solución nosotros cuando llevemos, les dije el tema de alcoholes, vamos a aprender a preparar soluciones desinfectantes, pero además que van a ser aromatizadas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta y ese pH, vamos a ver si nuestro producto va a ser realmente es bueno, no es bueno porque por el olor es muy rico, pero veremos cuánto nos va a influir en nuestro pH de la mano, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Y el procedimiento para usar una vez que hemos calibrado el pHímetro es el mismo. Termino de leer la última solución, levanto esta manito o igual aquí se va colocando. Aquí si alguien tiene que estar agarrando, en cambio aquí no soporta. Simplemente levanto el bracito, vuelvo a colocar, ¿no? Entonces, he leído la última solución, levanto el bracito, lo enjuago con agua, lo seco y lo dejo en vaso de precipitado para luego ya ir midiendo mis aguas, ¿no? Agua destilada, agua del grifo y agua mineral. Y ya saben, todo eso reportado en una tableta. Entonces, ¿qué van a traer ustedes? Agua mineral, agua destilada en el laboratorio, Coca-Cola, shampoo, crema de enjuague o jabón líquido, ¿sí? Pueden traer todos, igual se mide. Y obviamente una
un comprimido de paracetamol para que puedan medir por qué muchas veces los medicamentos no deben de tomarse. No dicen, lo moleremos, ¿no? Y lo diluyen en el agua, ¿no? Eso no es correcto porque estamos cambiando, uno, la biodisponibilidad del medicamento y dos, por ejemplo, cuán ácidos pueden ser estos cuando se diluyen en agua, porque en realidad no están diseñados para que se diluya en agua, ¿no? Sino más bien para ingerir, ¿ya? Entonces, el guión yo se los voy a cargar mañana en el Moodle sin ningún problema. Ya me faltan unos detalles nada más. Justamente este paso a paso que tienen que hacer, ¿no? Paso 1, paso 2 y luego repetir, ¿no? Que es el paso tal. Entonces, para que ustedes tengan el guión lo suficientemente claro. ¿Estamos? ¿Tenemos preguntas o dudas o aclaraciones? Hola. Doctora, Sí. sí, yo tengo una pregunta con respecto a el shampoo, crema de enjuague y jabón líquido. ¿Por grupo solo tenemos que traer uno o cada persona puede traer O es uno? que si vas a traer cada persona, nos podemos estar todo el día Ujú, midiendo. cierto. Es en realidad la mesa, ¿no? O sea, que decías, tú si quieres traes tu champú, la otra trae su crema de enjuague, si alguien utiliza su jabón líquido, pues el jabón líquido, etcétera. Ah, ya, está bien, gracias, doctora. ¿Sí? Pero no es que cada persona va a traer, no. Todo el mesón de trabajo, ¿sí? Está claro, doctora. Muy bien, no hay más preguntas entonces. ¿Sí? Muy bien, entonces, todo el mundo pone presente en el chat, por favor, y están los chicos del grupo de mañana. Quisiera saber que pongan viernes, los que estamos del viernes. Alguien que levante la mano, por favor. Abidán, muy bien, Abidán y Javier, ¿ya? Yo les he pedido y por si sus compañeros, otros compañeros no han venido hoy día por la razón que sea a la clase de explicación, mañana vamos a empezar prácticas 7:30, 8 menos cuarto. Voy a tener tolerancia de 15 minutos porque yo mañana tengo otra actividad y quiero que terminemos pronto. La práctica es bastante rápida, ¿no? No dura más de casi 40 minutos, más es lo que tardamos en armar, ¿ya? Y por favor les voy a pedir que comprueben que realmente están trayendo gasolina. Hoy nos ha pasado con su compañero Darío, que él nos trajo tiner, ¿ya? Y resulta que no, nunca hervía y ya estaba 40, creo que estaba 20 y pico minutos, ¿no, Darío? ¿Tu muestra? Sí, doctora, como 40 minutos. 40 minutos, bueno, me he equivocado, ¿no? Y nunca hervía, decíamos que cuando ya a la final lo apagamos, porque empezó, además tuvo un inconveniente que empezó a disolver el plástico del tapón. Entonces, por favor, les pido que ustedes tengan la certeza y bueno, vamos a tener que oler antes de que colocan el experimento, porque si no nos va a pasar lo de esta mañana, ¿ya? Entonces, para mañana sus 300 ml de gasolina. Y entre 7:30 y 8 menos cuarto, las mesas ya están con sus equipos, por si acaso, y he puesto acabo de llegar hace un rato al laboratorio, he dejado el vaso de precipitado con los kits de destilación. Entonces llegamos, ya sabemos que tenemos que sacar el termómetro, no se olviden traer hielo y empezamos, ¿ya? Así que por favor, Javier y el otro compañero avisan a sus compañeros de grupo del día viernes, por favor. Está bien, doctora, gracias. Listo, doctora. muchas gracias a ustedes. ¿Ya? Entonces nos vemos hasta mañana con los que me veo mañana y al resto hasta la próxima semana.